Ella pagó $1 por aquella casa abandonada en las montañas de Durango. $1, el precio de un refresco. El notario la miró como si estuviera loca cuando firmó los papeles con mano temblorosa. Pero Mariana no tenía elección. Era 1932. Y una mujer sola con 4 hijos y sin un centavo no podía rechazar un milagro. Aunque ese milagro oliera a trampa, la casa llevaba cerrada 15 años. 15 años desde que la familia Villarreal desapareció en una sola noche, dejando la cena servida en la mesa y las camas tendidas. El pueblo entero sabía la historia. Todos susurraban sobre maldiciones y pactos rotos. Pero nadie, absolutamente nadie, se atrevía a acercarse, hasta que Mariana, desesperada y hambrienta, tocó aquella puerta de madera carcomida por primera vez. Y escuchó algo que venía desde abajo. Desde muy, muy abajo. Un sonido que no era el viento. No era un animal. Era algo que respiraba, algo que esperaba, un sonido que llevaba 15 años llamando en la oscuridad, esperando que alguien, cualquiera, finalmente abriera la puerta. Antes de continuar, te pido que te tomes un momento para pensar en algo muy personal. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión tan desesperada que sabías que cambiaría tu vida para siempre? Una decisión donde no había opción buena, donde solo podías elegir entre lo terrible y lo imposible, donde tenías que arriesgar todo, absolutamente todo, porque quedarte quieta significaba morir. Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leerte y saber hasta dónde llega el valor humano cuando el mundo te ha quitado todo menos la respiración. Quiero saber tu historia, porque cada uno de nosotros ha estado, alguna vez, al borde del abismo. Y ahora, antes de seguir con la historia de Mariana, te pido algo, Ann. Suscríbete al canal y deja tu like. ¿Por qué te lo pido ahora y no al final? Porque necesito que sepas esto. El final de este relato te va a poner la piel de gallina hasta el último segundo. Lo que Mariana encontró en aquella casa no solo desafió todo lo que creía saber sobre el bien y el mal, sino que la obligó a tomar una decisión que ningún ser humano debería tener que tomar. Y cuando llegues al final, vas a entender por qué te pedí que te suscribieras desde el principio. Porque esta no es solo una historia, es un espejo. Ahora sí, continuemos. Durango, 1932, el país aún sangraba. La guerra cristera había terminado oficialmente 3 años atrás, pero en los pueblos de montaña, la violencia seguía siendo el idioma que todos hablaban. Los caciques locales ejercían un poder más absoluto que el del presidente mismo. Mariana Solís tenía 32 años, pero el dolor le había tallado surcos profundos en el rostro que la hacían parecer 10 años. Mayo Ere, su piel morena, antes tersa y llena de vida, ahora estaba marcada por el sol despiadado de Durango y las noches sin dormir. Esas noches donde el hambre de tus hijos te mantiene despierta, escuchando sus estómagos gruñir en la oscuridad. Su cabello negro, siempre trenzado con el cuidado que le enseñó su madre, comenzaba a mostrar hebras plateadas que no correspondían a su edad, alta y delgada. Hasta el punto de la fragilidad, Mariana era el tipo de mujer que el mundo intenta romper una y otra vez, como si la miseria fuera un martillo, y ella un clavo, que se niega a doblarse del todo. Su esposo, Tomás, había sido fusilado 8 meses atrás, no por ser cristero, no por ser federal, no por creer en Dios o en el gobierno, simplemente porque se había negado a ceder sus tierras al cacique del pueblo, don Fermín Rojas, un hombre corpulento de manos gruesas como troncos y corazón de piedra fría. Tomás había sido encontrado en el camino real una madrugada de enero, con 3 balazos en la espalda. Las balas habían entrado por detrás, como las balas de los cobardes, de los que matan sin dar la cara. Bandidos, dijeron las autoridades, limpiándose las manos del asunto. Justicia, murmuró don Fermín en la cantina aquella misma noche, mientras brindaba con mezcal junto a sus hombres, esos mismos hombres que tenían pólvora fresca bajo las uñas. Mariana se quedó sola, completamente sola, con 4 hijos y un mundo que no perdona a las viudas. Elena, la Mayo R, tenía 11 años. Era una niña de ojos oscuros demasiado serios para su edad. Ojos que ya habían visto a su padre en un ataúd de madera barata. Ojos que entendían que ahora ella era la segunda madre de sus hermanos. Luego venían los gemelos,
Carlos y Diego, de 8 años, inquietos, llenos de esa energía salvaje que solo el hambre constante puede empezar a apagar. Todavía preguntaban por su papá. Todavía esperaban que volviera del camino real, con dulces escondidos en los bolsillos. Y la pequeña Rosa, de apenas 4 años, que no entendía por qué ya no podían vivir en su casa, por qué mamá lloraba cuando pensaba que nadie la veía, por qué el mundo de repente se había vuelto tan frío y oscuro. Las tierras que Tomás se negó a ceder fueron tomadas de todas formas. Por supuesto que si don Fermín no esperó ni siquiera que la tierra del cementerio se asentara sobre el cuerpo de Tomás en el yacal, donde vivían. Esa pequeña construcción de adobe y techo de lámina pertenecía a esas tierras. Don Fermín, con esa generosidad cruel de los poderosos, les dio 2 semanas para largarse. Por respeto a tu luto, le dijo a Mariana, como si el respeto fuera compatible con robarle el techo a una viuda con 4 hijos en 2 semanas. 14 días para encontrar un milagro. Durante esas 2 semanas, Mariana caminó por todo el pueblo buscando trabajo, buscando un rincón, buscando cualquier cosa. Tocó todas las puertas, ofreció lavar ropa, moler nixtamal, limpiar letrinas, lo que fuera. Las puertas se cerraban antes de que pudiera terminar de hablar. Las mujeres desviaban la mirada, incómodas, murmurando que no tenían nada que ofrecer. Los hombres la miraban de una forma que le helaba la sangre, una forma que no era compasión sino cálculo, como quien ve una oportunidad y no una persona. El dueño de la tienda de abarrotes, un hombre gordo con bigote aceitoso, le ofreció trabajo limpiando su casa, pero la forma en que dijo trabajo, con esa pausa llena de veneno, le dejó claro de qué tipo de limpieza hablaba. Mariana salió de allí casi corriendo, apretando la mano de Elena, que había entendido perfectamente el peligro. Una viuda joven, sola, desesperada, en ese pueblo, en ese tiempo, para muchos hombres era una oportunidad, no una persona que necesitaba ayuda. El día 13, cuando solo quedaba una noche antes de que don Fermín cumpliera su amenaza, Mariana llevó a sus 4 hijos a la iglesia. No tenía a dónde más ir. El padre Anselmo, el viejo cura del pueblo, un hombre de casi 70 años, con manos temblorosas y ojos cansados, que habían visto demasiada muerte, la recibió en la sacristía, llovía afuera. Esa lluvia fría de montaña que cala hasta los huesos. Los niños temblaban. Empapados, Rosa tosía, una tos húmeda que sonaba mal, que sonaba a pulmonía esperando su momento. Mariana no pidió nada. Solo se sentó en el banco de madera de la sacristía, con sus hijos acurrucados contra ella, y lloró en silencio, sin hacer ruido, porque incluso, en su desesperación más absoluta, no quería que sus hijos la vieran romperse completamente. Fue el padre Anselmo quien habló primero. «Hay un lugar», dijo el cura. Su voz suave pero firme, mientras le alcanzaba una taza de atole caliente que ella no había pedido. Una casa en las afueras del pueblo, junto al bosque de pinos viejo. Mariana levantó la vista. Sus ojos enrojecidos por el llanto se encontraron con los del sacerdote. Conocía ese lugar. Todos en el pueblo lo conocían. La casa Villarreal, susurró, y el nombre mismo pareció enfriar el aire de la sacristía, como si pronunciarlo invocara algo antiguo y terrible. El padre Anselmo asintió despacio, sus manos arrugadas temblando ligeramente mientras se persignaba por puro instinto. El municipio la va a demoler el próximo mes. Está en los libros como propiedad abandonada, sin herederos que la reclamen. Nadie la quiere, nadie se atreve. Hizo una pausa larga, mirando el crucifijo en la pared. Pero antes de demolerla, la ley dice que tienen que intentar venderla, aunque sea por un peso simbólico, en un solo peso. «¿Por qué me dice esto, padre?», preguntó Mariana, aunque su corazón ya latía más rápido, aunque ya sabía la respuesta. El cura la miró directamente a los ojos. En esa mirada había algo que Mariana no esperaba. No era lástima, era respeto. «Porque tienes 4 hijos que alimentar y ningún lugar a donde ir. Porque mañana don Fermín va a echarte a la calle, y ya sabemos lo que les pasa a las viudas jóvenes en las calles de este pueblo». Bajó la voz. «Y porque creo, hija mía, que lo que pasó en esa casa no fue
lo que todos dicen. Creo que la familia Villarreal no desapareció por una maldición de Dios. Creo que algo mucho más real, mucho más humano, los hizo huir. Y creo que tú eres lo suficientemente fuerte como para enfrentarlo. Mariana miró a sus hijos. Elena, sosteniéndolos a todos como una madre pequeña. Los gemelos, con sus ojos grandes y hambrientos. Rosa, tosiendo en sus brazos. ¿Qué era peor, los fantasmas de una casa o los depredadores de carne y hueso que la esperaban en las calles? ¿Dónde firmo?, preguntó. A la mañana siguiente, Mariana se presentó en la oficina del secretario municipal con el peso de plata en la mano. Era el último peso que le quedaba en el mundo. Un peso que había guardado cosido en el dobladillo de su falda, su última reserva para una emergencia de vida o muerte. Esta era esa emergencia. El secretario municipal, un hombre delgado con anteojos redondos que le daban aspecto de búho nervioso, la miró por encima de los cristales como si hubiera perdido completamente la razón. «Señora Solís», dijo, con esa voz de funcionario que ha visto demasiadas tragedias y se ha vuelto inmune a ellas, ¿está absolutamente segura de lo que está haciendo? Esa propiedad está... Buscó las palabras correctas. Las palabras que no lo hicieran responsable, inhabitable, lleva abandonada 15 años. El techo probablemente esté colapsado por dentro. Las paredes. Tengo el dinero, interrumpió Mariana, su voz más firme de lo que se sentía en un peso de plata. Eso es exactamente lo que pide el aviso en el tablón municipal. ¿Es suficiente o no? El secretario suspiró. Un suspiro largo que decía allá tú con tu destino. Y comenzó a llenar los formularios oficiales con su pluma de tinta negra. Mientras escribía, sin levantar la vista del papel, empezó a hablar. No era obligación suya contarle nada. Pero algo en la determinación suicida de esta mujer lo hizo sentir que merecía saber en qué se estaba metiendo. La familia Villarreal era gente respetable. «¿Sabe?», dijo, mientras llenaba los espacios en blanco con gente de la capital. Don Eugenio Villarreal era médico, un hombre educado, con título de la Universidad Nacional. Vino aquí con su esposa doña Cristina y sus 3 hijos después de la Revolución, buscando paz, buscando alejarse de la violencia de la ciudad. Hizo una pausa para mojar la pluma en el tintero. Compraron esa casa vieja, que había pertenecido a un minero muerto sin familia. La arreglaron la pintaron, plantaron un jardín, durante 2 años. Todo estuvo bien, mejor que bien. Don Eugenio atendía a los enfermos del pueblo sin cobrar mucho. Su esposa daba clases de piano a las niñas de las familias pudientes. Los sábados por la tarde parecían felices. El secretario dejó de escribir, su mano temblaba ligeramente. Pero una noche de septiembre de 1917, los gritos. Todo el pueblo los escuchó, señora, todo el pueblo. No eran gritos de dolor. Eran gritos de terror absoluto, de ese terror que solo sientes cuando te enfrentas a algo que no debería existir. Mariana sintió que el estómago se le encogía, pero no dijo nada. Cuando los vecinos más valientes llegaron al amanecer, porque nadie, absolutamente nadie se atrevió a ir en plena noche, la casa estaba vacía, la puerta principal abierta de par en par, golpeando con el viento, la mesa del comedor con la cena fría, las sillas volcadas y sangre en las escaleras que bajan al sótano. No mucha, pero suficiente para saber que alguien había sangrado. ¿Encontraron los cuerpos?, preguntó Mariana. Su voz, apenas un susurro. No encontraron nada. Ni cuerpos, ni señales de robo, ni huellas de caballos o carretas que indicaran que alguien se los había llevado solo. El secretario finalmente la miró fijamente, sus ojos de búho llenos de un miedo viejo. Solo la sangre. ¿Y las marcas? ¿Qué marcas? En la puerta del sótano, arañazos docenas. Cientos de arañazos, profundos, desesperados. Pero aquí está lo extraño. Señora Solís, en los arañazos no estaban del lado del sótano tratando de salir, como uno esperaría si alguien estuviera encerrado allí. Los arañazos estaban del lado de afuera. Alguien, o algo, había intentado entrar al sótano con una desesperación absoluta. Hizo una pausa, y la puerta estaba cerrada con llave desde adentro. El silencio llenó la oficina municipal.
Afuera, Mariana podía escuchar a sus hijos jugando en el patio del edificio. Sus risas inocentes, ajenas a esta conversación sobre sangre y arañazos. El secretario empujó el papel hacia ella. «Firme aquí, señora. Y que Dios la acompañe, porque es el único que puede hacerlo en ese lugar». Mariana firmó con mano firme. No tenía miedo de fantasmas. Los fantasmas no te quitan la casa. Los fantasmas no violan a las viudas en callejones oscuros. Los fantasmas no matan a tu esposo por 3 balazos en la espalda. Los vivos eran mucho más aterrador que cualquier muerto. El camino a la casa Villarreal era un sendero de tierra que se adentraba en el bosque de pinos. Mariana caminaba adelante, con Rosa en brazos. Elena venía detrás, sosteniendo las manos de los gemelos. Llevaban todo lo que poseían en el mundo: 2 petates injoladús, una olla de barro, un comal, 3 mantas raídas y la ropa que traían puesta. Eso era todo, el inventario completo de su existencia. La casa apareció entre los árboles, como una aparición. Era más grande de lo que Mariana recordaba de lejos. Una construcción sólida de 2 pisos, de adobe grueso y piedra de río, con un techo de tejas rojas que, sorprendentemente, parecía casi intacto. Estaba rodeada por pinos altísimos, que proyectaban sombras largas y oscuras, incluso al mediodía. Un camino de piedras lisas, ahora cubiertas de musgo verde y húmedo, llevaba desde el sendero principal hasta la entrada. A ambos lados del camino había lo que alguna vez fue un jardín en rosales silvestres creciendo sin control, hierbas altas que llegaban a la cintura y flores que Mariana no reconocía. Flores que parecían haber sobrevivido 15 años sin cuidado humano. La puerta principal era de madera maciza de mezquite, oscurecida por el tiempo y la humedad. No estaba con llave. Cuando Mariana empujó, las bisagras de hierro forjado gimiran, como un animal herido que ha estado dormido durante años. El sonido se extendió por el bosque silencioso, y una docena de pájaros huyeron de las ramas cercanas, sus alas batiendo en pánico. Fue como si la casa misma hubiera despertado. El interior los golpeó con un muro de olor. Olía a encierro profundo, a polvo de décadas acumulándose sobre polvo, a humedad que nunca se seca completamente, a madera que se pudre lentamente en la oscuridad. Pero debajo de todo eso, había algo más, algo que Mariana no podía identificar, pero que le erizaba la piel. Un olor dulce, casi medicinal, como alcohol derramado hace mucho tiempo, o como éter evaporándose de frascos olvidados. Era el olor de un hospital abandonado, el olor de la medicina mezclado con el abandono. La sala principal era sorprendentemente amplia. Muebles pesados cubiertos por sábanas blancas, que ahora eran grises de polvo, en un sofá grande, una mesa de comedor de madera oscura, con 6 sillas, un aparador con puertas de vidrio donde todavía se veían platos de porcelana ordenados. Todo estaba exactamente donde la familia Villarreal lo había dejado, como si hubieran salido a dar un paseo y nunca regresaron. En la pared, un reloj de péndulo se había detenido. Las manecillas marcaban las 3:15. Mariana sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Según el secretario municipal, los gritos habían comenzado alrededor de las 3 de la madrugada. ¿Coincidencia? «Mamá, ¿aquí vamos a vivir?», preguntó Elena, su hija Mayoere, mirando alrededor con esos ojos serios que ya no eran de niña. «Aquí vamos a vivir», confirmó Mariana, tratando de inyectar confianza en su voz. «Vamos a limpiar, vamos a quitar el polvo y abrir las ventanas. Vamos a hacer la nuestra. Este es nuestro hogar ahora». Exploraron el primer piso con cautela, como soldados en territorio enemigo. La cocina tenía una estufa de leña grande y antigua, pero que parecía funcional. Los platos, las ollas y los cubiertos seguían en los estantes y cajones, cubiertos de polvo pero intactos, esperando manos que nunca volvieron a usarlos. Era como caminar por un museo de una vida interrumpida. Subieron las escaleras de madera con cuidado, probando cada escalón antes de poner todo su peso. Los escalones crujían, pero se mantenían firmes. 3 habitaciones en el segundo piso. En la habitación principal, la cama seguía tendida. Las sábanas estaban tiesas por el polvo y el tiempo, pero alguien las había colocado con cuidado antes de lo que fuera que pasó.
Las cortinas de encaje, aunque raídas por el sol de 15 años, aún colgaban de las ventanas. En una cómoda de madera tallada, Mariana encontró fotografías en marcos de plata empañada. Una familia sonriente miraba a la cámara. Don Eugenio, un hombre de aspecto distinguido con bigote cuidado y ojos inteligentes. Doña Cristina, bella y seria, con un vestido de cuello alto. 3 niños pequeños, 2 varones y una niña, con ropa de domingo y sonrisas tímidas. ¿Qué diablos les había pasado? ¿Dónde estaban ahora? Mariana tocó el vidrio de una de las fotografías, limpiando el polvo con su dedo. La familia la miraba desde el pasado, congelada en un momento de felicidad que nunca supieron que sería el último. Fue al bajar de nuevo a la planta principal cuando Elena, su hija mayor, señaló algo que Mariana no había notado en su primera inspección. «Mamá, mira», dijo la niña, su voz aguda cortando el silencio pesado. «Esa puerta está cerrada. Todas las demás están abiertas. Pero esa no». Mariana se acercó. Era una puerta pequeña, de madera oscura de mezquite, empotrada debajo de las escaleras que subían al segundo piso. Tenía una cerradura grande y oxidada, del tipo antiguo que requiere una llave de hierro pesada. No había llave a la vista. Mariana sintió que algo frío como dedos de hielo le recorría la columna vertebral desde el cuello hasta la base de la espalda. Era la puerta del sótano. La puerta con los arañazos. Se acercó despacio, como si la puerta misma pudiera morderla. Efectivamente, la madera estaba marcada, surcos profundos, algunos tan hondos que habían astillado la madera. Cubrían la parte inferior de la puerta en un patrón caótico y desesperado. Eran marcas de uñas humanas. Mariana lo supo instintivamente. Había visto a su abuela, en su lecho de muerte, arañar las sábanas con esa misma desesperación cuando el dolor se volvía insoportable. Pero el secretario municipal tenía razón en algo que había dicho. Los arañazos no estaban del lado del sótano, tratando de salir hacia la sala. Estaban del lado de la sala. Alguien, hace 15 años, había intentado entrar al sótano con una desesperación absoluta. Habían arañado esa puerta hasta destrozarse las uñas y los dedos. ¿Por qué? ¿Qué había allí abajo que era peor que estar arriba? ¿O qué había arriba que era tan terrible que el sótano parecía la única salvación? Mariana pasó los dedos sobre los arañazos. La madera estaba fría, más fría que el resto de la casa, como si el sótano exhalara un aliento helado a través de las rendijas. No intentó abrir la puerta ese primer día. Algo en su instinto le decía que no estaba lista, que primero necesitaba establecer su territorio, que primero necesitaba que esta casa supiera que ahora tenía nuevos habitantes, que ahora era de ella. Trabajaron hasta que el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas. Quitaron las sábanas de los muebles, levantando nubes de polvo que los hacían toser. Barrieron el suelo con una escoba de ramas que Mariana improvisó. Abrieron todas las ventanas para que corriera el aire fresco del bosque y espantara el olor a encierro. Mariana encontró velas en un cajón de la cocina, velas gruesas de cera de abeja que probablemente tenían 15 años, pero que aún servían. Las encendió cuando el sol se ocultó completamente, y la casa se llenó de una luz amarilla y temblorosa que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Cenaron lo poco que tenían en tortillas duras, que el padre Anselmo les había dado, y un puñado de frijoles cocidos fríos. Los niños, agotados por el viaje y el trabajo, comieron en silencio, no se quejaron. Ya habían aprendido que quejarse del hambre no producía comida. Después de la cena, Mariana los llevó a la habitación principal del segundo piso, extendió los petates sobre la cama grande, cubrió a sus 4 hijos con las 3 mantas que tenían, y los acurrucó juntos para que compartieran el calor corporal. «Mamá», susurró Rosa, su hija más pequeña, mirándola con esos ojos enormes en la oscuridad. «¿Aquí estamos seguros?» Mariana le acarició el cabello. «Aquí estamos seguros, mi cielo. Esta es nuestra casa ahora. Nají y nos va a Oeshaj. Nadie nos puede quitar esto». Era una mentira piadosa. No sabía si estaban seguros, pero a veces las madres tienen que mentir para que sus hijos puedan dormir. Uno por uno, los niños se fueron quedando dormidos. Primero Rosa, luego los gemelos,
finalmente Elena, aunque la niña luchó contra el sueño hasta el último momento, como si sintiera que alguien tenía que quedarse despierta para proteger a los demás. Cuando todos dormían, Mariana bajó las escaleras con una vela en la mano. No podía dormir. No, todavía. Se sentó en el sofá de la sala. El mismo sofá donde probablemente la familia Villarreal se sentaba a leer o a conversar en las noches tranquilas, antes de que todo se desmoronara. Desde esa posición, podía ver la puerta del sótano. La miraba fijamente, como si espera que se abriera sola. El silencio de la casa era absoluto, tan absoluto que Mariana podía escuchar su propio corazón latiendo, demasiado absoluto en una casa de madera y adobe. Siempre hay sonidos. La madera cruje con los cambios de temperatura, el viento silba por las rendijas, los ratones corretean entre las paredes, pero aquí no había nada. Era como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Mariana no supo cuánto tiempo estuvo sentada allí, mirando la puerta, esperando algo sin saber qué. Podría haber sido 1 hora. Podrían haber sido 3. Entonces lo escuchó suave, casi imperceptible, tap, pausa. Tap, pausa, tap. Venía de abajo, del otro lado de la puerta del sótano. Por favor, ayúdame. Llevó tanto tiempo. La voz se quebró al final, disolviéndose en algo que sonaba como un sollozo ahogado. Mariana sintió que el terror se apoderaba de ella, pero también algo más algo más complejo. Era curiosidad, era compasión, era esa parte de ella que había visto demasiado sufrimiento humano para simplemente ignorarlo. Si había alguien allí abajo, si de alguna forma imposible había alguien que había sobrevivido, esa persona necesitaba ayuda. No sonaba amenazante, sonaba roto. Sonaba como alguien que había perdido toda esperanza, y de repente, milagrosamente, había escuchado pasos arriba por primera vez en años. Mariana intentó girar la manija, pero no se movió. La cerradura estaba bloqueada y no tenía llave. Voy a buscarte, dijo a través de la puerta. Sin saber si la escuchaban. Mañana. Mañana buscaré la forma de abrir esto. No hubo respuesta, solo un sonido suave, como si alguien se hubiera deslizado por la puerta hasta quedar sentado del otro lado, esperando. Mariana observó a sus 4 hijos alejarse por el sendero de piedra, sus siluetas pequeñas perdiéndose entre los pinos altísimos. Esperó hasta que desaparecieron completamente, hasta que ni siquiera podía escuchar sus voces. Solo entonces volvió a entrar en la casa. La puerta del sótano la esperaba como un desafío silencioso. No tenía llave. La había buscado por toda la casa durante la noche, revisando cajones, mirando enganchos, debajo de muebles nadan, o la familia Villarreal se la había llevado cuando huyeron, o estaba perdida para siempre. No importaba. Mariana tomó su cuchillo de cocina, el mismo cuchillo que había estado apretando toda la noche, y lo insertó en el espacio entre la puerta y el marco. La cerradura era vieja, oxidada por 15 años de humedad. Hizo palanca. 1 vez, 2 veces. En el tercer intento, el metal oxidado se rompió con un chasquido seco que resonó en la casa vacía. Empujó la puerta. Se abrió lentamente hacia adentro, con un gemido largo y quejumbroso de bisagras que no se habían movido en años, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad absoluta. El olor que subió la golpeó como una bofetada física. No era el olor de la muerte, del cuerpo humano descompuesto. Mariana conocía ese olor. Lo había olido cuando encontraron a Tomás 3 días después de su asesinato. Esto era diferente. Era el olor del encierro humano prolongado, el olor de un cuerpo vivo en un espacio sin ventilación durante años. Era el olor a sudor acumulado, a orina y heces, a piel que nunca ve el sol, a carne que se pudre lentamente sin llegar a morir. Era el olor de alguien que había sobrevivido en condiciones que deberían haber matado a cualquiera. Se mezclaba con algo más, algo químico y medicinal, alcohol, íter en cloroformo, el olor de un consultorio médico, mezclado con el olor de una tumba. Mariana tuvo que cubrirse la nariz y la boca con su rebozo para no vomitar. Tomó una de las velas gruesas, la encendió con mano temblorosa y comenzó a bajar. Los escalones de piedra eran empinados, resbaladizos por la humedad que sudaban las paredes. Descendían en un ángulo pronunciado,
adentrándose en las entrañas de la casa. Mariana contó los escalones en un 5 con 10 en 15 en 20, escalones hasta tocar el suelo de tierra del sótano. Con cada paso, el olor se intensificaba, envolviéndola como una mortaja invisible. Su estómago se rebelaba, pero siguió bajando. La luz de la vela parpadeaba, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia en las paredes de piedra. El sótano era más grande de lo esperado. No era simplemente un espacio de almacenamiento, era una habitación completa, de aproximadamente 5 metros por 5, con techo abovedado de piedra que se perdía en las sombras arriba. Las paredes estaban húmedas, cubiertas de moho negro y verde que brillaba levemente con la luz de la vela. Y allí, en el rincón más alejado, encadenado a la pared de piedra con grilletes de hierro gruesos y oxidados, estaba Elan, un hombre. O lo que quedaba de uno. Mariana dejó escapar un grito ahogado que se convirtió en un gemido de horror puro. Ratas muertas. Docenas de ellas, en diferentes estados de descomposición, algunas recientes, otras reducidas a pelo y huesos. Había insectos, en cucarachas, en ciempiés, en cosas que había cazado y comido crudas en la oscuridad absoluta, y frascos. Decenas de frascos de vidrio vacíos, del tipo que usan los médicos, esparcidos por el suelo. Mariana acercó la vela a uno de ellos. La etiqueta escrita, con letra elegante, decía morfina. Uso médico exclusivo. Había otros en éter, cloroformo, láudano, cocaína medicinal, todos vacíos, todos lamidos, hasta la última gota. El hombre cerró los ojos, lágrimas escapando por las comisuras y dejando surcos limpios en la mugre acumulada en su rostro. Villarreal, el doctor Villarreal, Angoera. Yo era su experimento. Mariana subió corriendo las escaleras, sus pies tropezando en los escalones de piedra. Salió de la casa y vomitó violentamente entre los rosales silvestres. Su cuerpo se sacudía con arcadas secas, mucho después de que su estómago ya estuviera vacío. Un experimento. El respetado doctor Villarreal, el hombre que había venido de la capital buscando paz, había mantenido a otro ser humano encadenado en su sótano durante años, estudiándolo, manteniéndolo con vida, con inyecciones de morfina y otros químicos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuánto dolor puede soportar un hombre antes de romperse? ¿Cuánta oscuridad antes de perder la razón? ¿Cuánta soledad antes de olvidar que alguna vez fue humano? Mariana se arrodilló frente a él, manteniendo una distancia prudente, y le acercó el jarro a los labios. El hombre bebió con una desesperación animal. El agua corría por su barbilla, por su cuello, empapando los harapos que alguna vez fueron ropa. Bebía y bebía, haciendo sonidos que no eran humanos. Cuando el jarro estuvo vacío, se echó hacia atrás, jadeando, y por primera vez algo parecido a la lucidez apareció en sus ojos. Pero hace no sé cuánto tiempo, meses, quizás un año, dejó de venir. Las inyecciones se terminaron. La comida se terminó. El agua se terminó. Solo quedó la oscuridad y la sed. Una sed que te vuelve loco, que te hace ver cosas que no existen. Las ratas me salvaron. Venían a buscar las sobras que el doctor dejaba. Empecé a cazarlas en la oscuridad. Podía escucharlas. Aprendí a sentir sus vibraciones en el suelo. Las atrapaba con mis manos y las comían crudas, vivas. A veces Mariana sintió otra oleada de náuseas, pero la contuvo. Durante las siguientes 2 semanas, Mariana alimentó al hombre en secreto. Le llevó agua fresca, tortillas, frijoles, lavó sus heridas con agua y jabón. Poco a poco, imposiblemente, el hombre recuperó algo de fuerza. Le contó su historia completa. Había sido un peón en las tierras del doctor. Cuando pidió un pago justo por su trabajo, el doctor lo drogó con cloroformo y lo encerró. A nadie lo buscó. Los peones desaparecían todo el tiempo en aquellos años de guerra. Años después, cuando Elena le preguntó por qué había elegido esa casa maldita, Mariana respondió: porque a veces, hija,
Los lugares no están malditos por los fantasmas que guardan, están malditos por los secretos que fueron testigos. Y yo decidí que este lugar guardaría un secreto diferente, que aún hay compasión en un mundo que premia la crueldad. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Mariana? ¿Habrías liberado al hombre que mató a una familia entera, sabiendo que fue víctima de una tortura de 15 años? ¿O habrías llamado a las autoridades, sabiendo que eso significaba perder el único techo que tenías y que tus 4 hijos volverían a dormir bajo las estrellas, a merced de los depredadores humanos? No hay respuesta fácil, ¿verdad? Porque la vida real no es como las películas. No hay buenos absolutos ni malos absolutos. Solo hay personas destrozadas tomando decisiones imposibles con la información incompleta que tienen. Cuéntame en los comentarios qué harías tú, aunque te dice tu corazón, cuando tu mente no tiene respuestas, porque esta comunidad está llena de personas que entienden que el bien y el mal no son blancos y negros, sino 1.000.000 de tonos de gris. Y si esta historia te tocó el alma, si sentiste algo mientras escuchabas el viaje de Mariana, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Aquí compartimos historias de personas valientes que enfrentaron lo imposible, que tomaron decisiones que nadie debería tener que tomar y que sobrevivieron para que pudiéramos aprender de ellas. Recuerda, en el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, es hacer lo correcto cuando todo el mundo está en tu contra, cuando no hay testigos, cuando nadie te aplaudiría. Ese fue el coraje de Mariana. Y tal vez, solo tal vez, también es el tuyo. Nos vemos en la próxima historia.